El mapa de la discordia. Trump presume apoyo de Venezuela. Mientras unos invierten, otros pierden. La verdad sobre la mejoría del país. Fin de la vía express. España clausura el trato preferencial para la migración venezolana. Amigos, qué gusto saludarlos este jueves 14 de mayo de 2026. Soy Génesis Pérez y en nombre de todo el equipo de Impacto Venezuela, les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión matutina de noticias. Comencemos. Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos siguen generando rechazo dentro y fuera del país. Mientras asegura tener una supuesta popularidad del 99% entre venezolanos, dirigentes y figuras internacionales advierten que el debate no puede desligarse de la defensa de la soberanía y la democracia. Juliana Palmar nos cuenta más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica al afirmar que considera seriamente incorporar a Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos. La controversia aumentó luego que Trump compartiera en redes sociales un mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y la frase Estado 51. Asimismo, insiste en que además cuenta con un respaldo masivo entre los venezolanos, pese a que distintos sondeos recientes contradicen esa narrativa. Cuando te fijas en Venezuela, un día, solo un día, tenemos una buena relación ahora con Venezuela. En Venezuela tengo 99% en las encuestas. ¿Puedes creerlo? La congresista estadounidense Debbie Wasserman calificó la propuesta como una declaración indignante, cuestionando la idea de tratar el futuro de Venezuela como parte de una estrategia política o propagandística. ¿Dijo eso? Sí, lo dijo en Fox News. Okay. Well, that's an outrageous statement. Esa es una declaración indignante. Primero va tras Groenlandia y Canadá, sugiriendo que vamos a expandir nuestro territorio y a absorber otros países como si no tuvieran su propia nacionalidad independiente y orgullo nacional. As if they don't have their own independent nationality and national pride. That's breathtaking that he would suggest. Es impresionante que sugiera que Estados Unidos debería tomar el control de Venezuela. Venezuela needs to have their democracy restored. Pero más allá de la polémica y las reacciones internacionales, la pregunta que surge es, ¿qué mensaje político hay realmente detrás de estas declaraciones y cómo impactan en la percepción de la crisis venezolana dentro y fuera del país? Tenemos que recordar que el presidente Trump no es un político tradicional, él es un empresario y los intereses de los Estados Unidos no son iguales que los intereses del pueblo venezolano. El pueblo venezolano obviamente quiere paz, libertad, democracia ya, no hacia una transición de la tercera etapa como lo ha explicado el secretario de Estado Rubio en varias ocasiones. Pero yo pienso que el presidente Trump sí está confiado en que tiene un nivel de apoyo entre el pueblo venezolano, ya que liberó a ese país, a Venezuela, del dictador de Maduro, que muchos presidentes norteamericanos hubiesen querido realizarlo y no fueron exitosos. Entre tanto, el presidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, advirtió que la democracia venezolana no puede quedar relegada frente a acuerdos de estabilidad política o económica. Reiterativa y equivocada, y yo soy franco, prefiero perder la visa que perder la democracia en Venezuela. Es el camino equivocado, el decir que primero vamos a estabilizar con Delcy, después recuperar la economía y al final, como premio consuelo, la democracia y libertad es el orden exactamente inverso de lo que se requiere. Mientras crece el debate por las declaraciones de Trump y las reacciones que han provocado en distintos sectores, el foco vuelve a colocarse sobre el futuro político de Venezuela y el riesgo de que la crisis termine convertida en una herramienta de confrontación internacional, en medio de una ciudadanía que sigue exigiendo soluciones democráticas reales. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En Venezuela crece el desgaste y la desesperación porque la transición prometida no termina de concretarse. La salida de Nicolás Maduro abrió expectativas de cambio, pero el presidente estadounidense Donald Trump pareciera apostar por un esquema diferente. Continuemos con Quique Frías.
Venezuela atraviesa una etapa políticamente confusa. Nicolás Maduro ya no está en Miraflores, pero la transición democrática tampoco termina de aparecer. En ese vacío, el presidente estadounidense Donald Trump está bajo fuego político por parte de quienes no ven que la Casa Blanca empuje una transición real, sino cimentando un gobierno títere, chavista y con Delcy Rodríguez al frente. Lo que realmente el gobierno de Estados Unidos y la Casa Blanca están intentando avanzar en Venezuela no parece tener nada que ver con una transición democrática, porque lo único que escuchamos al presidente decir es, y a su gobierno, ¿no? En general, bueno, el petróleo de Venezuela, estamos teniendo buenos resultados con el tema energético. Entonces, pareciera que todavía, de acuerdo con el plan que se trazó la Casa Blanca, que son 3 fases, ¿verdad? 3 etapas, pareciera que estamos todavía en la primera etapa, en la de el tema de la estabilización económica, ¿no? Para Diego Arria, diplomático de carrera y figura política venezolana de larga data, las declaraciones, actitudes y decisiones de Trump sobre Venezuela no solamente retrasan una verdadera transición, sino que lo hacen cómplices de la crisis y las violaciones de derechos humanos. Estas declaraciones de que él está muy complacido por el presidente electo, según él, es la señora Delcy Rodríguez, y lo hace ¿sabe? Aún más corresponsable y cómplice de lo que está ocurriendo en Venezuela. Más aún, lo sigue haciendo corresponsable y cómplice de el número enorme de presos políticos en Venezuela. Entre las interrogantes sobre lo que busca o espera realmente la Casa Blanca de Venezuela, se menciona el plan de los 3 pasos, pero la lentitud agota a una sociedad que, si bien no pierde la esperanza, se desgasta con la crisis. Yo creo que para todos es evidente que el presidente tiene a Venezuela como un logro. En este momento que el presidente tiene tanta presión por el tema inflacionario, por el tema de Irán, el tema de los aranceles, es decir, el presidente tiene presión electoral inminente, las elecciones son en noviembre, entonces él necesita mostrar logros. Entonces, lo único que tiene el presidente para mostrar es Venezuela, que a mi modo de ver, tampoco es que es un tema que a la opinión pública en los Estados Unidos les interesa mucho, lo hemos visto en las últimas encuestas. En este contexto, voces republicanas alertan sobre lo peligroso que es darle demasiadas concesiones a un chavismo, que si bien tiene otra cabeza con Delcy Rodríguez, también tiene un historial de incumplir pactos. Craig Goldman, congresista por Texas, advirtió que no hay que dar más plazos para ejecutar la transición, y María Elvira Salazar, congresista por Florida, calificó a Delcy Rodríguez como una embaucadora. La preocupación es la misma. La Casa Blanca administra el tablero, pero sigue sin presionar por un desenlace democrático. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Abrimos ahora nuestro espacio de participación. Esta es la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerden que está disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas. Donald Trump ya no oculta su deseo de sumar a Venezuela como su estado número 51, seducido por la riqueza que yace bajo nuestro suelo. Pero la pregunta en las calles del país es, ¿fue la captura de Nicolás Maduro el camino a la libertad o el cambio de un yugo por un protectorado? Conéctate y comparte tu opinión en el canal de YouTube o cualquiera de nuestras redes sociales. Te leemos en la emisión estelar. Mientras el sector industrial venezolano habla de crecimiento, inversiones y aumento de la producción, el Estado anuncia la reestructuración de la deuda externa y de PDVSA, una señal de que la economía sigue cargando el peso de años de default, sanciones y aislamiento financiero. La controversia es evidente. El sector privado intenta avanzar mientras el país aún lucha por recuperar credibilidad internacional. María José Prado con el reporte. Venezuela entra en una etapa incómoda y contradictoria. Por un lado, Coindustria asegura que la producción manufacturera privada creció 9.9% en el primer trimestre del año y que casi 7 de cada 10 industrias planean invertir para aumentar su capacidad productiva. Pero al mismo tiempo, el gobierno anuncia el inicio de un proceso de reestructuración de deuda pública externa y de Petróleos de Venezuela,
reconociendo implícitamente el enorme peso financiero que aún arrastra el país tras años de default y sanciones internacionales. La señal es compleja. Mientras algunas empresas apuestan por producir más, el Estado todavía intenta convencer al mundo de que Venezuela puede volver a ser financieramente confiable. Un proceso de reestructuración, indistintamente si es en Venezuela o en cualquier lado, significan tres cosas importantes. Y la primera tiene que ver con la credibilidad de poder negociar con alguien que tenga por el otro lado la posibilidad de cumplir con sus compromisos de deuda. El segundo punto da un entorno de confianza para todos los acreedores que en algún momento estaban esperando algún tipo de pago y que se pueda llegar a una reestructuración. Definitivamente este es un paso a seguir muy importante. Y el tercer, y no menos importante, tiene que ver con esa infección positiva que se le puede dar a Venezuela desde el punto de vista de confianza en inversionistas que, lejos de estar pensando en no seguir invirtiendo en Venezuela o en ningún momento hacerlo, ya ahora puede darse una especie de apertura, de una puerta que se abre con una luz al final del túnel para que pueda ser Venezuela considerada nuevamente una tierra de inversiones. La contradicción no termina ahí. El mismo día en que el gobierno habla de renacer, de prosperidad, la Reserva Federal de Nueva York gana una apelación vinculada al cierre de cuentas relacionadas con Venezuela, manteniendo las alertas sobre riesgos financieros, sanciones y controles antilavado. En otras palabras, hay crecimiento interno, pero el sistema financiero internacional todavía trata a Venezuela como una economía de alto riesgo, y eso podría convertirse en el principal límite para cualquier recuperación sostenida. Las reestructuraciones de deuda apuntan a que pueda haber una recuperación a mediano plazo de las finanzas públicas de un país. Y esto obviamente refleja también la reactivación económica que se tiene que dar en este país. Por lo tanto, esto podría ser una especie de apertura de esos rayos de sol que van llegando luego de una gran tormenta y que definitivamente son muy importantes para Venezuela y el mundo. Los números de Conindustria muestran avances, pero también revelan fragilidades profundas. La capacidad instalada de la industria apenas alcanza 48%. Las pequeñas empresas siguen teniendo dificultades para acceder a divisas y financiamiento, y los cortes eléctricos continúan golpeando la producción nacional. De hecho, las pequeñas industrias registraron caída en su producción durante el primer trimestre. Es decir, el crecimiento existe, pero todavía convive con problemas estructurales que no han desaparecido. Los crecimientos se pueden sostener siempre y cuando las políticas monetarias vayan a irse relajando y vayan mitigando, por supuesto, los efectos inflacionarios, los efectos de la devaluación y del tipo de cambio, y que, por otro lado, tenga que ir mejorándose poco a poco las calificaciones de riesgo que terminan siendo el termómetro de cómo se maneja bien o mal la deuda externa de un país. Por lo tanto, acá a Venezuela le toca una gran tarea de sostener justamente esa recuperación económica que, si bien apenas es el comienzo, es la punta del iceberg de todo lo que se pueda ir colocando en mediano y largo plazo, a Venezuela le toca un reto importantísimo. Venezuela parece avanzar en dos direcciones al mismo tiempo. El sector privado apuesta por producir, invertir y crecer, pero el Estado aún intenta salir de una de las mayores crisis de deuda y credibilidad financiera de su historia reciente. Mientras las industrias hablan de expansión, el gobierno sigue negociando cómo sostener las finanzas del país y recuperar acceso pleno al sistema internacional. La economía venezolana muestra señales de movimiento, pero todavía carga el peso de una estructura frágil, marcada por deudas, sanciones y desconfianza global. En las cárceles de Venezuela la muerte no discrimina, pero la memoria sí. Mientras el foco mediático se posa sobre los presos políticos, el sistema penitenciario consume en silencio la vida de los olvidados o desaparecidos forzosamente. En solo 6 semanas, 16 personas han fallecido bajo custodia estatal. Hoy, el movimiento estudiantil rompe ese silencio y lanza un ultimátum de 15 días a Delcy Rodríguez. Veamos lo que trae Juan Gutiérrez Gamba. Hay dos tipos de muertos bajo custodia estatal en Venezuela. La primera tiene nombres completos en los titulares, los presos políticos. La segunda lista tiene 15 nombres más en lo que va de abril y mayo, la mayoría presos comunes. Murieron en cárceles como Fénix Lara, Rodeo Tercero, Uribana y Tocuyito. Casi ninguno generó un titular. El Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, los documentó a todos. La diferencia entre las dos listas no es el tipo de muerte, sino quién la denuncia. El sistema penitenciario venezolano opera al 145% de su capacidad. Las personas duermen de pie o en hamacas improvisadas. La tuberculosis, una enfermedad que cuesta menos de $20 tratar, solo en mayo mató a 3 presos en la comunidad penitenciaria Fénix de Lara. El OVP responsabiliza directamente por las 16 muertes bajo custodia al ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Serpa.
a quien piden su salida inmediata. Muchísimos de los presos políticos, algunos, la gran mayoría de ellos, que han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura, de lo cual es responsable directo Simón García Serpa, el cual es ficha directa de Nicolás Maduro y aún se mantiene en el cargo y no ha sido interpelado ni objeto de investigación, pero también en los centros de detención policiales, donde han fallecido algunos de los detenidos por diversas causas, incluyendo recientemente el exconcejal en Anaco, pertenecen a las policías, a la Policía Nacional o a las policías regionales. Este miércoles, estudiantes, activistas y familiares de presos se concentraron en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela. El presidente de la Federación de Centros Universitarios, Miguel Ángel Suárez, lanzó un ultimátum directo al gobierno de los hermanos Rodríguez. La cárcel venezolana es justamente un reflejo del modelo de Estado venezolano. Desorden, no es auditable, se pierden los recursos, crímenes de Estado, violaciones graves de los derechos humanos, no rehabilita a nadie. Y además ellos han creado un modelo de autogestión con el pranato que ha permitido el crecimiento exponencial del crimen que se comete a partir de la cárcel. Trump dijo desde la Casa Blanca que van a liberar a todos los presos. Pero sin una reforma penitenciaria no hay transición real. Esa es la conclusión que esta semana forzaron los estudiantes, el OVP y los 16 que el sistema no pudo evitar. Delcy Rodríguez tiene 15 días para demostrar que el nuevo momento venezolano también llega a las cárceles. El gobierno de los hermanos Rodríguez tiene 15 días para sentarse con nosotros, con la sociedad civil venezolana, para resolver el tema de los presos políticos. El resumen informativo más rápido de la jornada, solo aquí en Impacto en 60 segundos. 2 noticias y toda la información que debes conocer. ¿Ayuda o propaganda? Cuba tiene la última palabra sobre los $100 millones. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha oficializado una oferta de $100 millones en ayuda humanitaria directa destinada al pueblo cubano, condicionada a la autorización del régimen de La Habana. Según el secretario de Estado Marco Rubio, la asistencia incluye alimentos y servicios de Internet satelital gratuito, los cuales se distribuirían a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes para garantizar que lleguen a los ciudadanos sin ser interceptados por el Estado. Washington ha enfatizado que la decisión final recae sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien hasta el momento ha calificado la oferta como una estrategia de propaganda, mientras el país atraviesa una de las peores crisis de suministros y energía en décadas. Fin de la Vía Express. España clausura el trato preferencial para la migración venezolana. España pondrá fin el próximo 12 de junio de 2026 a la concesión y renovación de permisos de residencia por razones humanitarias para venezolanos, cerrando una vía excepcional que permitió la regularización de 240.000 personas desde 2018. Esta medida, impulsada por la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, obliga a separar los beneficios humanitarios del sistema de asilo convencional, eliminando un canal express que llegó a representar el 95% de las autoridades de este tipo en el país. Aunque el gobierno español asegura que buscará mecanismos alternativos para evitar la irregularidad, el cambio supone en la práctica el fin de un trato preferencial, endureciendo los trámites migratorios para los venezolanos, quienes a partir de ahora deberán someterse al régimen general de extranjería como cualquier otra nacionalidad. Esto ha sido todo por hoy en nuestro noticiero matutino. Esperamos que la información compartida les sea de gran utilidad. Recuerden que pueden mantenerse actualizados a través de nuestras plataformas digitales www.impactovenezuela.com, @ImpactoV y en nuestras próximas emisiones. Que tengan un buen día. Nos vemos más tarde.